mediodía con 5 minutos. Es la voz de Jesse y Joe con este material discográfico, Clichés. Muy buena selección musical el día de hoy. Con esta y otras canciones les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de noticias de emsavalles.com, radio y televisión. Como siempre, con el gusto de saludarlos. Mi querido José Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes a ti, a todo el auditorio, a todos los que ya están en sintonía de emsavalles.com radio. Y como bien lo comentas, en esta emisión vamos a disfrutar de la música del dueto de los hermanos Huerta, Jesse y Joy, con esta producción que lleva por título Clichés. Clichés, muy buen material, ¿eh? Sí, sin duda alguna, los chavos Jesse y Joy, los hermanos, han ido evolucionando porque se van adaptando a los tiempos sin perder su estilo. Esto parecería una contradicción, pero en realidad no lo es. Simple y sencillamente que no se han dejado atrapar por la onda del reggaetón y esas cosas. Sí han hecho alguna que otra colaboración por ahí, pero siguen fieles a su estilo, haciendo música pop muy padre. Así es. Una música interesante, una oferta musical que hoy nos regala el área de producción. Y bueno, pues, ¿qué vamos a tener hoy, Pepe? Pues un noticiero muy completo, una semana muy dinámica. Estamos esperando que llegue el Liceo Sierra, no sabemos dónde ande por ahí, pero vamos a establecer contacto para platicar de los temas de la agenda. Una semana muy movidita, mi querido. Sí, muchas situaciones a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local. Sigue moviéndose todo lo que es el mundo de la política y lo que conlleva para el ciudadano. Todo esto, pues habrá que estarlo desmenuzando en esta emisión. Así es. Oye, ¿qué rollo esto con lo de los médicos cubanos, no? Sí, porque creo que puede llegar a tener cosas positivas, desde luego, ¿no? Los médicos cubanos tienen un prestigio, de estar muy bien preparados. Sin embargo, aquí sí, es que lo que brinca es precisamente el hecho que ya está descubierto desde hace mucho tiempo, que cuando el presidente Andrés Manuel dice, vamos a traer médicos cubanos, en realidad significa darle dinero al gobierno de Cuba. Sí. A cambio de eso te envía a los médicos que no ganan lo que tú le estás pagando al gobierno de Cuba. No, es simplemente una transferencia de dinero, es una manera de justificar que le estás dando fondos a otro país. Sí. Sí, y los médicos cubanos son muy buenos. Sí. La medicina cubana, desde luego, en el periodo de Fidel Castro avanzó mucho y son un prestigio que se lo han ganado a pulso, indudablemente. Pero el presidente alega que México no quieren ir, los médicos mexicanos no quieren ir a las grandes, a los puntos más recónditos de la sierra, ¿no? Sí. Y hay mucho tema de médicos que han sido afectados por la delincuencia organizada. Sí, tienes toda la razón, fíjate. Hay uno de los recursos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en la mesa para justificar de alguna manera. El que andaba usando. Ya llegó el señor Sierra. Para justificar de alguna manera el traer los médicos cubanos, es decir, no, es que los médicos no quieren ir porque le tienen miedo a la inseguridad. Pues la inseguridad es una responsabilidad del gobierno federal. Así es un tema que está dando mucho que hablar. Buenas noches. Pero es culpa de Calderón, ¿eh? Sí, o sea, el Calderón fue el culpable. Sí. Fíjate que la paz de AMLO lleva más muertos que la guerra de Calderón. Sí. Increíble. Sí. Buenas las tenga y mejor las pases, señor. ¿Por qué Samuel? tan tarde, licenciado Sierra? Pues es que ya ves que las múltiples ocupaciones ¿Dónde andaba grillando usted? Ahí en el café, ¿cómo se llama? El que está en la Hidalgo. La Troje. Ajá, con varios. A ver, mándale. Te mandan saludar, por cierto. ¿Y quién? Dijeron que te iban a escuchar hoy. ¿Sí? ¿Son de los 6 que nos escuchan? Sí, de los 6. No, estos son nuevos. ¿Son nuevos? Sumaríamos 4 más a los 6 que nos escuchan. Ok, ya son 10. Fíjate que me fui pensando el sábado pasado, José, en la pregunta que me hizo aquí el señor Samuel Roa, de las obras de David, y ya las encontré. Mira, pintó de verde las gradas del Centro Cultural. Le echó agua a la alberca. Y se está yendo el agua. Puso unos letreros de nomenclatura al revés, pero los puso. Puso unas señales de alto. Pues, ¿qué más obras históricas quieres? Digo, por favor. ¿Por qué eres así? Ahí está contestada tu pregunta. ¿Sí? Dime, o sea, ¿qué obra grande de infraestructura se ha hecho? De ese Valles de
el gobierno del cambio verdadero. De la Faceboocracia. Solamente veo el gobierno de las ocurrencias verdaderas. Sí. ¿Qué manera de pronunciar ocurrencias del alcalde de la segunda ciudad más importante del estado? Por eso no nos toman en serio. Ahorita les voy a platicar y les voy a compartir un documento oficial, no es chisme mío, ¿verdad? Porque luego tus seguidores del Facebook dicen que inventamos las cosas. Es un documento oficial que ¿Mis está seguidores publicado o los admiradores en que mi tengo muro. en perfiles falsos? Las focas, que se ponen nombres falsos porque ni siquiera tienen el valor de poner su nombre real. Es un documento oficial que le envió ayer el alcalde, firmado por el alcalde, el Ayuntamiento de Ciudad Valles a los locatarios del mercado. Y créanme, ahorita lo vamos a analizar para que vean el nivel de ocurrencias gubernamentales que tenemos en ¿Y ahora Valles. qué se le ocurrió? Pues ahorita se los leo. Antes yo creo que yo quiero empezar con lo de la doctora Mónica, Sí, ya. que ayer salió hoy, que es un dato, ese sí es un dato histórico, ese sí fue un acontecimiento histórico en San Luis Potosí. No como las obras que se imagina en el Facebook el alcalde, porque pues no hay un antecedente similar en toda la vida política de San Luis Potosí. Hay varias aristas desde las que se tiene que analizar. No es tan sencillo como decir quién tiene 22 millones de pesos en la mano para depositar una fianza, aparte de ti y del señor que se levanta tarde, que con No, él sí tiene. facilidad tremenda lo sacan ahí de su caja de Él sí, ahorros. yo no. Pero los simples mortales como yo, pues, ¿cómo pudiéramos tener 22 millones de pesos en la mano para depositar una fianza? ¿Cómo el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo? Este sistema de justicia viene desde la reforma constitucional de 2008 y de allá para acá se ha venido madurando, se ha venido estructurando. Hoy funciona de esa manera. ¿Cómo le permite? Lo reitero, lo decía el sábado pasado, no es el gobernador el que la dejó salir de ninguna manera, es un aparato de justicia que pertenece al Poder Judicial, donde participan varias partes, hay que decirlo, no es nada más una. Y bueno, pues es un aparato de justicia que permite, a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hoy es uno para todo el país. Antes teníamos el Código de Procedimientos Penales de San Luis, el de Veracruz, etcétera. Hoy es un solo código para todo el país y en él se establece en el artículo 189 los criterios de oportunidad o la facilidad que un ciudadano tiene para llegar a un acuerdo. Recordemos que este sistema es reparatorio. No es inquisitivo. No es inquisitorio como el pasado. El pasado sistema era para castigar a la gente y nunca se le reparaba el daño a nadie. Esa es la realidad. Este sistema además es garantista, es decir, que le garantiza los derechos humanos tanto a las víctimas como a los indiciados, como a los sentenciados, etcétera, y que los jueces no pueden actuar de manera distinta a lo establecido para los derechos de eso. Entonces, es un tema muy amplio, es un tema histórico, porque además no tengo un antecedente que me pueda decir que en gobiernos anteriores, Samuel, alguien hubiera regresado dinero del que se llevó indebidamente a las arcas del Estado. No hay. Es la primera vez que esto sucede. Nunca se había dado ese caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema a lo mejor no lo permitía, porque a lo mejor el Estado tenía acuerdos con los funcionarios anteriores y por eso no se llegaba hasta las últimas consecuencias. Llegar a postular una acusación ante un juez de control es todo un trabajo administrativo de investigación, de estructuración, porque no puedes llegar ante el juez de control sin pruebas y sin indicios, sin datos de prueba y sin indicios que pues el juez encuentre para justificar eso. ¿Es un derecho que tuvo la doctora de hacerlo? Sí. Y es un derecho que el juez no le podía negar. Ella reconoce o admite que es culpable de los delitos que se le fincaron, por los cuales se le acusaron y se le abrió este juicio, y por eso el juez la condena a 4 años, 10 meses de prisión, convenientemente porque, pues, si hubieran sido 5 años un día, entonces ya no tenía el beneficio de la conmutación de la pena y ya no podía haber salido libre. Entonces, son muchas cosas que tienen que analizar. De lo que sí estoy seguro es que para llegar a esto, alguien muy por encima del Estado potosino dio la instrucción para que se hiciera, o por lo menos dio el palomazo para que se hiciera, porque no es tan fácil
no es tan fácil y tan rápido hacerlo. En 38 días la detienen, le dictan el auto de formal prisión. Hay que aclarar que ella nunca estuvo en la cárcel, se la pasó en el hospital los 38 días. Creo que fue el día que la detuvieron y nada más. Pasó esa noche ahí, en la mañana se fue. Entonces nunca estuvo en la cárcel realmente, estuvo en el hospital. Y pues estos acuerdos, además de ser acuerdos legales, también son acuerdos políticos, y eso lo tenemos que tener bien claro. Y yo creo que este palomazo fue de muy, 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 muy lejano, como decía muy arriba, ¿no? El burrito de la película de Cher. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa comercial porque el señor Sierra agarró vuelo y ya acaparó el micrófono. Regresamos. Un corte y en un momento estamos de regreso en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.